Cartografías a la intemperie, literatura radial desde el barrio La Gloria, Radio Cuyum, Mendoza, Argentina. Yo creo que aprendí a contar, si es que aprendí, gracias a ella. Porque de niña, como no había televisión, no es porque en mi casa no hubiera un aparato, sino porque no existía. Ella era muy animadora de las noches y se dedicaba a contar cosas. Lo que ella contaba eran sobre todo recuerdos de mi pícara familia, de mi aventurera familia, de mi pobrísima familia, de mi sufrida familia. Y ella lo contaba de una manera que me encantaba más que los cuentos infantiles de los que me había provisto tanto mi padre en libros. Y me gustaban a tal extremo que cuando maduré un poco más, me planteé la cuestión de cómo consigue hacerlo. Porque después de todo son las mismas historias, algunas de ellas, aquellas que no estaban iluminadas por su imaginación, que la que contó el tal tío o el tal primo. Contó más o menos el mismo caso de ese tío que hacía tales o cuales diabluras. Entonces, porque ella lo cuenta, tiene una forma de contar con alguna técnica. Y traté de desentrañar esa técnica y cuando la razoné, empecé a aplicarla como ejercicio. La he aplicado siempre. Los resultados quizás no sean tan felices como los de ella, porque aparte de que el mérito es distinto, porque la técnica narrativa de ella era la oral. Ella no escribía. Y yo he intentado hacer eso en la forma escrita. Y como soy torpe para las dos cosas, la expresión oral y el traslado a lo escrito, el fracaso. Es decir, engendró la luz, la semilla, pero no dio los mismos resultados. La que debió escribir fue ella. Debió retraerse muchas actividades a tiempo, ¿no? Por ejemplo, el día que decidió engendrarme. Si hubiera desistido de eso, si se hubiera inhibido sabiamente, qué buen resultado hubiera tenido para mí, ¿no? Usted bromea, naturalmente. Lo digo con toda la seriedad posible. Es bastante dramático lo que me ha ocurrido, ¿eh? Nacer. Antonio de Benedetto nació en Mendoza en 1922. Dejó inconclusos los estudios de abogacía y trabajó siempre como periodista. Vivió en su ciudad natal hasta 1976, cuando fue arbitrariamente detenido por la dictadura militar. En 1977 se exilió en Europa, dio clases en Francia y volvió al periodismo en España. En 1983 regresó a Buenos Aires. Sus libros, todos de narrativa, son Mundo Animal, 1952, El Pentágono, 1955, novela formada por cuentos, Sama, 1956, Grot, 1957, cuentos, Declinación de Ángel, 1958, novela corta y cuentos, El cariño de los tontos, 1961, cuentos, El silenciero, 1964 y Los suicidas, ambas novelas, Cuentos claros, 1969, nueva versión de Grot, Anabela, 1974, nueva versión del Pentágono, Absurdos, 1978, cuentos, Caballo en el Salitral, 1981, cuentos y Sombras, nada más, 1985, novela. Falleció en 1986. El gobernador solicitó mi presencia en su despacho. Estaba sonriente, afable, resumando filantropía. Me mostró el pedido al rey, escrito en pergamino y ya con su firma y sello. Era de abundante elogio de mi persona y títulos. Hablaba de talento y muy finamente planteaba mis pretensiones. Prendió en mí una dicha emocionada. Yo era un anciano abandonado a quien acudía una niña reconociéndolo como abuelo sin que jamás lo hubiese visto ni tuviera idea de su existencia. En la nieta revelada el abuelo podía reconocer todas las virtudes de la familia. Ahí estaba el espejo olvidado de mis méritos y era esperanza y constituía promesa de una realidad casi al alcance de la mano. El gobernador me desengañó. Su Majestad nunca atiende este tipo de pedidos la primera vez, pero es necesario hacerlos. Después de un año o dos, lo renovaremos. Entonces sí, lo considerará.
Existe un punto donde la mirada engrana con el mecanismo de una escritura de por sí elíptica, cuyo resultado inapelable sería el extrañamiento siempre constante, siempre creciente del lector. Como en todo naufragio del sentido, las preguntas devienen astillas pautando la superficie del horizonte. ¿Quién dice qué? ¿Qué hecho absurdo rompe el equilibrio precario de la realidad? ¿Qué de la animalidad resulta emblema del humano? ¿Por qué lo no dicho adquiere una dimensión a la vez trágica y bufa? Las atrocidades del cautiverio di Benedettiano pueden explicarse por las jugarretas veleidosas de la historia. Así, la prosa de Antonio Di Benedetto parece orbitar en torno a lo silenciado, como si en el acto mismo de leer se conjugara también la observación del montaje escritural. Entre elipsis y párrafos abruptos discurriría la peripecia del personaje principal de su obra, que no es don Diego de Sama, sino una escritura seca, austera, de cara al desierto. Durante esa limpieza, la víbora, si no muere aplastada por el caballo o no consigue escapar, se defiende atacando. No quiso morder abajo, ni en la cuartilla ni en la caña. Trepó por la pata del animal y pude darle cuando iba por la rodilla y aún más arriba, porque se enderezaba a morderle el pecho. Pero de nada tuve conciencia hasta sentir los corcovos y verme en riesgo de sufrir otra afrentosa rodada. Se me escaparon las riendas y me prendí de las crines. El caballo, mordido, se tendía en galope y la víbora había perdido apoyo y quedaba colgando del pecho, prendida por el diente. Chicoteaba su cuerpo largo sobre las costillas de la víctima y era el peligro estimulante de mi pavor que se soltara y, vivoreando un segundo en el aire, fuera a enroscarse en mi pierna. El cuadrúpedo tropezó, rodé por encima de su cabeza y acudieron a auxiliarme. Un argentino del interior, no de Buenos Aires, nació el Día de los Muertos, una predestinación que lo acompañó con fidelidad, creándole dudas acerca de su existencia. Aunque este autor vivió desde mucho antes las vidas de sus padres, sus abuelos y aquellos otros que no conoció totalmente, gentes de los pueblitos montañeses de Sicilia. O sea que su cuerpo se configuró a partir de esas raíces, su sangre tuvo esa temperatura, sus manos, cortas y anchas como las de los trabajadores del campo. Dijo que aprendió a contar gracias a su madre, de sus relatos, pero no el contenido, sino la técnica. Ella es la que debió escribir, si se hubiese retraído de otras actividades como engendrar, pero él cometió el acto dramático de nacer. ¿Acaso por eso todos sus textos sean muy tristes? Porque se parecen a la vida. Adentro están la madre y los benignos ruidos domésticos. Afuera, el ruido que hostiliza, el sonido de una carabina disparada en el pecho de un primo hermano, el muro de silencio de una abuela, la naturaleza de la sordera, una explosión de madrugada el día de la muerte de su padre, el ruido rugidor de las rotativas de una imprenta a los 11 años, los simulacros de fusilamiento, las golpizas, el rasgado del papel. No voy en el estadio con los colegas. Soy uno de tantos en la tribuna bramadora. Vocifero e insulto, y cuando de una ceja abierta mana sangre exijo que le revienten el ojo, y para el que se retrajo y no pelea, la escupida sobre el cadáver. Clamo violencia y destrucción. Es normal. Mi belicosidad es colectiva. Mis atrocidades concurren a mezclarse en el aire con las que sueltan los demás. Me descargo una noche por semana. El resto de los días fuera del estadio no se puede incitar a matar al prójimo, ni siquiera desahogarse de todo lo que nos ofende y nos rebaja.
¿Qué es lo que une a un escritor con su territorio? El sonido, los silencios, la nostalgia, cierto cariño como el de los tontos, la aceptación de un destino casi griego del drama humano con el que hacer cada vez una literatura distinta, una imaginación capaz de recrear un Paraguay que jamás se pisó con anterioridad, pero recorrido en el papel con el detalle de la crónica, habilidad geográfica, acaso adquirida por quienes habitamos territorios hostiles con una naturaleza capaz de fagocitar a sus habitantes hasta la desaparición, una posición marginal, un mendocino a contrapelo y luego un exiliado que regresa a un lugar artificioso como puede serlo la casa de una provincia en la capital. ¿Qué factores institucionalizantes son capaces de declarar a un autor como inmóvil en su tierra? Suponiendo que la escritura fuese un caballo en el que montar hacia paisajes desconocidos, este autor se sube a él como quien ha pecado, pudo hacerlo a la pilastra de un monasterio. Pero ¿cuál es el pecado? ¿El deseo de partir o el transitar por el secano sin pisarlo siquiera? Y si hay pecado, ¿contra quién? ¿Y cuál podría ser el castigo? ¿El absurdo? ¿La caída? ¿Un posible final como el de su gaucho, Abayay, mordiendo el polvo, aferrado a su tierra para siempre, con una sonrisa dolorosa en los labios, confundido con un santo? No podemos saberlo. Son demasiadas palabras para quien prefirió el silencio, y el silencio a veces equivale a una protesta muy aguda. Mientras golpean, clavan y remachan, mientras eso crece, medito la manera de impedirlo. Hurgo en el Código Civil de las forzadas lecturas de estudiante que da algo, es fumado. Artículo 3096. En la servidumbre pasiva de recibir las aguas de los techos, incumbe al poseedor del techo dominante. Si construyen más alto que mi techo, se volcará en el mío el agua de lluvia que caiga en el de ellos y tendrán obligaciones. ¿Cuáles? De conservar y limpiar los caños y tejados. Habrá que estar atento. ¿Y el uso de la pared? Porque noto que están haciendo apoyo en ella. ¿Pueden? No. El código dice no, ya que no cabe suponer sea medianera. No divide edificios y da a una especie de inmenso patio o desaparecida quinta. Artículo 2719. Sin embargo, llegado el caso que yo les diga, señores, ustedes no pueden, su abogado les soplará. Compren la porción divisa de la medianera, artículo 2736. Y como legalmente no puedo negarme a vender, artículo upsupra, con unos pocos pesos habrán adquirido derechos sobre la pared y me tendrán descubierto como enemigo, o al menos contradictor de sus intereses. Y no, porque yo soy indirecto, como que amo a Leila y hablo a Nina, lo cual en nada lastima la honestidad y es simplemente mi método. En este episodio de Cartografías en la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza se utilizaron las voces de Maite Esquerré, Antonio de Benedetto, Pablo Grasso, Patricio E. Torne y Sabrina Barrego. Registros sonoros de Granada Alvear de la cuarta sección y fragmentos de Vientos de Luis Alberto Jara, Los dos amigos cultural, mayo 22, Caruso rompiendo de Gabriel Cerini y Vidala de Amarillo. Los textos citados fueron Apuntes de prosa seca de Pablo Grasso y Sin título de Sabrina Barrego. Todos los textos son del mendocino Antonio de Benedetto.